Bienvenidos a Escritora de Fix. Audionovela. Entre el linaje y el corazón. La historia de un conde y una madame. Derek Jones, un joven conde inglés ambicioso, ve la oportunidad de ascender en la nobleza si logra casarse con la duquesa Clarice. Sin embargo, ella impone una extraña condición. Solo aceptará a quien le lleve la rara esencia de rosa centifolia, que solo puede obtenerse en Francia, enemigo histórico de Inglaterra. A pesar del riesgo, Derek acepta el reto y parte rumbo a París acompañado de su primo y quien le serviría de traductor. En París, recorre los mercados de perfumes en busca de la misteriosa esencia, pero pronto descubre que no se comercializa en tiendas comunes. Frustrado, decide dirigirse al mercado de objetos prohibidos, donde espera tener mejor suerte. En el trayecto hacia ese lugar fue cuando una joven de tez trigueña y cabellos oscuros le roba toda su atención. Y mientras la observa, la joven es golpeada en la cabeza por un objeto lanzado desde lejos por unos niños que jugaban. La joven pierde el equilibrio, y Derek corre a socorrerla. La sostiene entre sus brazos antes de que se desmaye por completo, y la ayuda a recostarse contra una pared. Una segunda joven llega rápidamente, llamándola con preocupación. «Pauline». Derek, conociendo lo que debía hacer, saca de su bolsillo un pequeño frasco de perfume y lo hace oler a la joven desmayada, quien reacciona poco a poco, abriendo sus ojos con lentitud. Una vez se recupera, le ayuda a levantarse, tomándose un tiempo en notar que ambas jóvenes son deslumbrantes y bellas. Pauline, con su cabello negro y ojos azules de mirada tierna, mientras la otra joven era de cabellos rubios y ojos verdes hipnotizantes. Pauline, todavía débil, dice algo en francés. Derek solo logra entender la palabra cena, y movido por el deseo de volver a verla, asiente con una leve sonrisa, antes de despedirse para continuar con su misión. Pauline y Céline son medio hermanas por parte de su padre, el Lord Christian Moreau, fallecido años atrás. Mientras Pauline ostenta el título de Lady, Céline, al ser hija ilegítima, no posee ningún título de nobleza. Aún así, ambas son inseparables, criadas juntas por la madre de Pauline, quien acogió a Céline tras quedar huérfana. Días atrás, la madre de Pauline, Lady Sophie Moreau, les había informado a las jóvenes sobre sus planes de viajar juntas a Inglaterra para comprar tierras y ascender en la escala social de títulos nobles. Dada la rivalidad entre ambos países, las jóvenes estaban incómodas con esa noticia, sobre todo Pauline, quien deseaba casarse, pero con un joven francés. Esa noche, la familia Moreau espera la visita del apuesto joven que ayudó a Pauline en el mercado. Céline, con una mezcla de curiosidad y resignación, observa cómo su hermana se esmera en su arreglo. Pauline, confiada en su belleza, cree que aquel caballero se ha enamorado de ella y planea confesar a su madre que él podría ser una opción de matrimonio, y así ya no tendrían que viajar a Londres. Céline escucha el plan de su hermana y se limita a reír ante semejante idea tonta. Las jóvenes son informadas de la llegada del caballero, y cuando Derek se presenta, la expresión de Pauline cambia radicalmente de coquetería a disgusto, al saber que quien la salvó es un conde de origen inglés, que ya estaba comprometido y que estaba de paso por París. Céline se ríe en tono bajo al ver desmoronarse el plan de su hermana. Sentados en la mesa, Derek revela que su verdadera razón de estar en Francia es encontrar la esencia de rosa centifolia para su futura esposa. Lady Sophie, la madre de Pauline, le informa que la esencia no se encuentra en París, sino en un pueblo llamado Grasse, a 2 días de viaje a caballo. La noticia deja a Derek al borde de un ataque cardíaco, motivo por el que Céline no oculta una sonrisa de burla. Es entonces cuando, sin previo aviso, Lady Moreau propone que Céline viaje a comprar la esencia mientras Derek podría practicar el idioma inglés con su hija Pauline. Céline, ofendida por la imposición de Lady Sophie, abandona la mesa con evidente molestia. En su habitación, llena de enojo, prepara su equipaje para emprender el viaje al día siguiente, pues nunca contradecía a la madre de Pauline. Se sentía agradecida porque siempre la trató con cariño,
como una hija más, aunque no le haya dado el título de nobleza. Derek comprende el enojo de Celine y siente culpa. Él no podía permitir que una joven ajena a su vida soportara la carga que él mismo había elegido. Por eso, a la mañana siguiente, se presenta en casa de Lady Moreau y sorprende a Celine diciéndole que se unirá al viaje con ella. Pauline, quien había escuchado la conversación desde lejos, comenta estar de acuerdo. Prefería que su hermana viajara acompañada de un hombre y no sola. Pauline los acompaña hasta los caballos para despedirlos. Durante el viaje a Grasse, Derek y Celine comenzaron a conocerse de verdad. Compartieron momentos que los marcarían para siempre. Tuvieron que alojarse en una sola habitación por falta de espacio. Fingieron ser una pareja para evitar que otras mujeres se acercaran a Derek. Asistieron a fiestas locales, rieron, brindaron con el mejor vino de Francia. Y con cada instante, la conexión entre ellos se volvía más profunda y peligrosa. Todo parecía un cuento de novela, hasta que Celine le señaló discretamente la entrada de una tienda que, según informantes, tenían la preciada esencia de rosa centifolia. Ella no quiso entrar. Prefirió quedarse afuera, como si al cruzar esa puerta se rompiera algo entre ellos. Derek comprendió, entró solo en la tienda y compró la esencia. La sostuvo unos segundos en la palma de la mano, sintiendo una punzada en el pecho. Aquello, en teoría, era para complacer a la duquesa, pero en ese momento era lo último que deseaba. Guardó la pequeña botella en su bolsillo, con poca emoción, y regresó con Celine. El rostro de ella era serio, casi distante. Ambos sabían lo que esa esencia significaba. Un recordatorio de que Derek ya tenía otros planes, otro compromiso, y que lo que estaban viviendo era, a los ojos del mundo, un error. Caminaron en silencio de regreso al hospedaje, sin saber cómo romper esa barrera invisible que de pronto se había levantado entre ellos. Pero Derek no lo soportó más. En un impulso tomó la mano de Celine y la llevó hasta la habitación. Con la voz temblorosa, le confesó que todo lo que había vivido con ella en esos días le había cambiado la vida, y que ya nada tenía sentido sin su sonrisa, sin su mirada, sin su cercanía. Celine sentía lo mismo. La tensión acumulada explotó en cuanto la puerta de aquella habitación se cerró. Los besos tímidos se volvieron urgentes, las caricias se tornaron en fuego. Sus cuerpos, guiados por la pasión contenida, se buscaron y se encontraron. Esa noche, se rindieron el uno al otro, sin reservas, como si en ese momento solo existieran ellos. Y nada más. A la mañana siguiente, Celine y Derek compartían momentos de una pareja enamorada. No se desprendían, no se dejaban de tocar, de besar. Disfrutaron de esa relación hasta que la ciudad de París se veía más cerca. Celine entonces propone hablar con seriedad. Le recuerda a Derek que su amor es imposible. Él es un conde, ella no tiene ni título ni posición. Derek, completamente hechizado por ella, negaba con su cabeza. No puede imaginarse amando a otra. Como prueba de sus sentimientos, le entrega un valioso collar de familia Jones. Celine, conmovida, le da su anillo de oro rosa, el único recuerdo que conserva de su madre. Una vez cerca de la casa de Lady Moreau, se despiden con un beso profundo, prometiendo encontrarse de nuevo en Londres. De vuelta en Londres, Derek se reúne con su familia. Su padre, convencido de que el compromiso con la duquesa está próximo a concretarse, lo felicita. Derek, sabiendo que todo ha cambiado, simplemente alega cansancio y se retira a su habitación. Al día siguiente, asiste a una cena en la mansión de la duquesa. Esperaba tener la oportunidad de hablar con ella en privado, pero al llegar, descubre que ambas familias estaban presentes. La duquesa, eufórica, anuncia ante todos que acepta casarse con Derek. Él intenta escabullirse mintiendo al decir que no pudo encontrar la esencia. Para su sorpresa, ella responde que eso ya no le interesa, pues ninguno de los pretendientes la consiguió. Esto enfurece a Derek, quien declara con voz firme que no desea casarse.
y que su intención de matrimonio había cambiado. Sale de la mansión sin importar las miradas de desaprobación de todos. En las afueras, su padre lo intercepta, molesto. Sospecha que Derek se ha enamorado en Francia, y al confirmarlo en su silencio, le prohíbe continuar con esa relación. La reputación de los Jones, dice, no puede ponerse en riesgo por un capricho tuyo, sentenció. Derek lo ignora. Monta a caballo y cabalga hasta la casa de su mejor amigo, el marqués Jasper Cavendish. Allí encuentra un ambiente sombrío. El padre de Jasper agoniza. Antes de morir, le revela a su hijo que prometió su matrimonio con la hija mayor de una familia francesa que estaban por llegar. Jasper, furioso, decepcionado ante esa noticia, no podía entender cómo su padre le imponía semejante orden. Infelizmente acepta de boca, solo para ver a su padre morir en paz. Pasan los días y finalmente llega la familia francesa a la casa de huéspedes de los Cavendish. Al verlas bajar del carruaje, Derek se queda paralizado. Se trataba de Lady Moreau, Lady Pauline y Céline. El corazón le da un vuelco. Susurra el nombre de la joven que jamás pudo olvidar sin quitar su mirada de ella. Jasper, al notar su reacción, lo lleva a una habitación privada pidiendo que le contara cómo era que conocía a esa familia. Y Derek le confiesa todo con detalles, incluyendo su interés inicial por Pauline, quien ahora era su prometida. Sin embargo, Jasper aún no aceptaba la idea de casarse con una francesa. Derek, frustrado, le pidió que dejara de ser tan obstinado y pensara que Pauline podría hacerlo feliz. Mientras tanto, él lamentaba que, a diferencia de Jasper, su historia con Céline parecía imposible. Ella no tenía ningún título, y la sociedad se burlarían de su relación. Después de horas de conversación, Jasper invita a Derek a quedarse para cenar. Pero al no ver a Céline en el comedor, Derek se apresura en buscarla. La encontró en la casa de huéspedes. En cuanto se vieron, se fundieron en un beso profundo, lleno de deseo y añoranza. Se amaban, y se lo leían en los ojos. Pero el reencuentro fue abruptamente interrumpido por una Pauline visiblemente molesta. Derek comprendió que debía dejar solas a las hermanas, pero antes prometió regresar al día siguiente a la misma hora. Esa noche, Pauline se enteró que el viaje a Londres era para sellar el compromiso con Jasper Cavendish. Pauline estaba en contra de esta idea. Al instante de conocerlo, lo odió. Lo consideró el hombre más feo de la tierra. Le recordó a su hermana que se habían prometido a escapar de ahí si no eran felices. Pero para Céline, quien se había encontrado con Derek, sabía que marcharse no era una opción. Sabía que debía convencer a Pauline de quedarse. Mientras tanto, Derek presenciaba una acalorada discusión entre Jasper y su madre. Ella insistía en que casarse con Pauline era el deseo de su padre moribundo, mientras Jasper defendía su derecho a elegir con quién compartir su vida. Derek intervino con una idea absurda pero efectiva. Sugirió que se casaran y se divorciaran a los 3 meses. Para su sorpresa, la madre de Jasper aceptó la propuesta. Jasper, resignado, salió de la habitación golpeando ligeramente a Derek en el hombro en señal de disgusto. Ante la tensa situación, no era prudente seguir en casa de los Cavendish, así que Derek decide marcharse. Al llegar a su casa, Derek vio al hermano de la duquesa despedirse de su padre luego de una conversación en el salón de estudio. Este le informó que, debido a la cancelación del matrimonio, los negocios entre ambas familias habían sido suspendidos. Exigió a Derek que, si le importaba su familia, debía abandonar cualquier ilusión con aquella mujer francesa, a lo cual Derek se negó. Al día siguiente, los efectos comenzaron a sentirse. Los socios habituales retiraban su apoyo a la empresa familiar, y la amenaza de la ruina económica se cernía sobre los Jones. Lleno de culpa, Derek dejó de ver a Céline durante varias noches, hasta que encontrara una solución para su amor. El día de la boda entre Jasper y Pauline llegó. Derek sabía que Céline estaría allí. En cuanto entró a la iglesia, sus ojos se encontraron con los de ella. Céline lo miraba con rabia contenida.
Esperaron a que la ceremonia terminara para alejarse del gentío y tener aquella conversación pendiente. Derek quiso hablar, pero fue silenciado por un beso de Celine. Un beso que buscaba respuestas, que pedía consuelo. Ella entendía perfectamente la situación. Su familia lo rechazaba, y ahora todo parecía imposible. Le propuso huir, comenzar una nueva vida juntos, lejos de todo. Pero el silencio de Derek le dijo todo lo que necesitaba saber. Él no estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ese amor. Tras una discusión dolorosa, ambos decidieron poner fin a su historia. Pauline, al ver a su hermana llorar desoladamente, no dudó en actuar. Le suplicó a su madre que le diera a Celine el dinero necesario para marcharse lejos de Londres. Su madre aceptó, pero con una condición. Sería el mismo dinero destinado a Pauline, por lo que ahora ella dependería totalmente de su esposo. Pauline aceptó sin dudarlo por el bien de su hermana. Le ayudó a hacer la valija y le entregó un caballo a Celine para que huyera cuanto antes. Celine cabalgó hacia el sur entre lágrimas, pero recordó el anillo que le había dado a Derek, el único recuerdo de su madre. Fue a su casa a reclamarlo, pero él, frío y distante, dijo que lo había perdido. Aquello fue como una puñalada directa al corazón. Desde ese momento, Celine juró odiarlo con todas sus fuerzas. 2 meses después, Celine se había establecido en Cardiff, trabajando en una tienda de vestidos. Ahora tenía un prometido, Lord Edward, un hombre bueno que jamás cuestionó su falta de título y la amaba profundamente. Esa noche, cenaban en un restaurante elegante, cuando Celine, al mirar alrededor, descubrió a Derek en otra mesa. Sintió como todo su cuerpo temblaba. Se excusó para ir al baño y lo esperó allí. Cuando Derek apareció, él tomó las manos de Celine buscando un anillo de compromiso, y al verlo, sintió que el dolor lo ahogaba. Celine había buscado otra persona mientras él le confesó que había soñado con ese reencuentro, esperanzado en regresar. Pero ahora todo había terminado. Celine, con los ojos brillantes por las lágrimas, le preguntó si él hubiese estado dispuesto a dejarlo todo por ella. Él, destrozado al saber que ella pronto se casaría, respondió que no. Días después, Pauline viajó a Cardiff para visitar a Celine. Al verse, se abrazaron largo rato. Compartieron té y confidencias en la casa de Edward. Pauline le habló de su matrimonio con Jasper. Pronto se cumpliría el plazo acordado, y se divorciarían. Pero Celine, quien conocía a su hermana mejor que nadie, intuía que había sentimientos verdaderos de por medio. Le rogó que no dejara escapar ese amor y que se diera la oportunidad. Al día siguiente, Pauline le pidió a Celine que regresaran juntas a Londres. Celine no quería. Solo pensar en ver a Derek le robaba la tranquilidad que tanto le había costado construir. Pero Pauline siempre fue su debilidad, así que accedió. Poco después, Celine recibió una invitación a un baile en casa de los Cavendish. Caminaba de un lado a otro, indecisa. Pauline notó su nerviosismo y le advirtió que no fuera, que era una mala idea. Pero Celine necesitaba verlo una última vez. En el baile, lo buscó entre los asistentes hasta que lo encontró jugando cartas. Él la vio, suspiró al reconocerla, y se acercó. Ella le pidió hablar en privado llevándole a una sala menos concurrida. Allí se lanzó a sus brazos en un estrujón desesperado. Derek la separa de ella con cuidado. Aún le dolía saber que ella se casaría con otro. Y Celine solo le dice que quería despedirse. Pero fueron interrumpidos por el padre de Derek, quien la acusó groseramente de haber arruinado a su hijo. Derek intervino diciendo que no se preocupara, que ya no había nada entre ellos, y procede a marcharse. Celine aceptó todo con la frente en alto, pero se acerca al padre de Derek para decirle que ninguna otra mujer hará feliz a su hijo, y que él sería el responsable de aquella infelicidad. Celine abandonó la fiesta y montó un caballo rumbo a la casa de los Cavendish. Lloraba, maldiciendo haber conocido a Derek. Se encerró en el salón de estudio, tomó una botella de vino y la bebió entera, intentando apagar el dolor de su corazón. A la mañana siguiente, con una fuerte resaca,
fue atendida por Pauline, quien le ofreció una infusión milagrosa. Celine recibió una carta de Edward. En ella él le comunicaba que cancelaba el compromiso. Había descubierto que tenía un hijo y quería hacerse responsable. Lejos de enfurecerse, Celine sintió alivio. En realidad, ella intentó amar a Edward, pero eso nunca sucedió. Ante aquella noticia, Pauline le propuso marcharse de Londres, pero Celine tenía otros planes. Le pidió una vez más a su hermana que no renunciara a su matrimonio, que intentara arreglarlo con Jasper. Luego, sin pensarlo más, tomó un baño, se vistió con uno de los vestidos más hermosos de Pauline y fue en busca de Derek. Lo encontró en su casa. Sin pedir permiso, subió a su habitación y lo besó antes de decir una sola palabra. Le contó lo del compromiso cancelado, le confesó su amor, y se ofreció como su amante, si esa era la única forma de estar juntos. Pero Derek, conmovido, le susurró que ella no podía ser su amante. Él solo la deseaba como esposa. Tomados de la mano, pasaron el día juntos, recorriendo Londres como lo habían hecho por las calles de Grasse, cuando todo comenzó. Al caer la noche, se alojaron en una posada y compartieron más que besos y caricias. Compartieron la certeza de que, pase lo que pase, se pertenecían. En los meses siguientes, Derek ignoró por completo a su familia y se mostró públicamente con Celine. La familia Jones era la fuente de muchos rumores. Los negocios apenas sobrevivían. Pero a pesar de todo eso, Derek y Celine estaban comprometidos. Su padre odiaba cada decisión de su hijo. Pero en este punto, Derek no le permitía intervenir más en su vida. Una tarde cualquiera, Pauline y Celine paseaban por el mercado principal de Londres, riendo entre puestos de flores y telas, disfrutando de un rato solo para ellas. Todo parecía tranquilo, hasta que, de repente, Pauline giró la cabeza y Celine ya no estaba. Miró a su alrededor, buscándola entre la multitud, pero no había rastro de ella. Caminó por los pasillos del mercado con el corazón acelerado, preguntando a quién se cruzaba, pero nadie había visto nada. Pasaron las horas, el sol cayó y, desesperada, Pauline regresó sola a casa, rezando para que Celine ya estuviera allí. Pero no lo estaba. 4 meses pasaron desde aquella desaparición, y la angustia se convirtió en un peso insoportable. Pauline estaba al borde del colapso. Derek, destrozado. No había noche en que no se culpara por haberla dejado sola. Perdía peso, enfermaba, y cada encuentro con los detectives era una decepción más. Ni una pista, ni una señal. Mientras su padre lo miraba con reproche, Derek se apagaba lentamente. Mientras tanto, en medio de todo ese dolor, el vínculo entre Pauline y Jasper empezó a sanar. Habían dejado en pausa el divorcio, y poco a poco, en la cercanía y el consuelo mutuo, surgió algo nuevo. Compartían silencios, caricias y confesiones. El cariño creció hasta convertirse en amor real. Jasper, decidido a hacer algo por Celine, propuso ofrecer una recompensa. Sin embargo, lo que recibieron fue una noticia cruel. Alguien insinuó que, al no tener título de nobleza, Celine podía haber sido vendida en el mercado de esclavos. Era una idea horrible, pero no descabellada. Sin perder más tiempo, Derek, Jasper y varios sirvientes partieron hacia ese mercado clandestino, ubicado a un día de viaje a caballo. Durante una parada para que los animales descansaran, un ladrón cubierto con una capucha se acerca a uno de los caballos con intención de robarlo. En un rápido movimiento, Derek lo intercepta por la espalda, le pone la daga en el cuello y le advirtió que no se atreviera a huir. «Por favor, no me haga daño», dijo el ladrón con voz entrecortada. Derek frunció el ceño, retiró la capucha y le hace girar para ver a su cara. El mundo se detuvo en ese mismo instante. Era ella, Celine. Pero ella parecía no reconocerlo. «¿Me conoces?», preguntó con la voz temblorosa y mirada de sorpresa. Jasper, que acababa de llegar a la escena, asintió con gravedad. «Eres Celine. ¿No nos reconoces?» «Tranquila, él es Derek, es tu prometido», confirmó Jasper.
Ella retrocedió, visiblemente confundida. «¿Y por qué no estamos casados?», le reclamó a Derek, que la miraba con el alma hecha pedazos. «¿Acaso te has aprovechado de mí?». «¿Pero qué dices? Claro que no», respondió con suavidad, intentando no abrumarla. Derek se quitó el saco y se lo colocó sobre los hombros. Fue entonces cuando notó el abultado vientre bajo el vestido maltratado. Celine estaba embarazada. Había miles de preguntas en su mente, pero solo una certeza: debía protegerla. Aunque deseaba llevarla a su casa, pensó que lo mejor era que se alojara con Pauline. Tal vez el entorno familiar le ayudará a recuperar los recuerdos. Pauline lloraba al verla y, sobre todo, le partía el corazón que no recordara nada sobre ella. Derek le pidió que le dejara abrazarla antes de despedirse, y Celine acepta para escuchar la promesa de verse todos los días. Durante los siguientes 2 meses, Derek y Celine compartieron tiempo juntos, buscando reavivar los recuerdos perdidos. En una de esas salidas, Celine le confesó haber tenido sueños extraños, escenas de un pasado que parecía inventado. Derek, conmovido, le confirmó que esas imágenes eran reales. Y así, poco a poco, el amor comenzó a florecer de nuevo. Finalmente, el cartel de recompensa que Jasper había distribuido surtió efecto. Quienes habían secuestrado a Celine decidieron hablar. La verdad fue más oscura de lo que Derek imaginó. Su propio padre había pagado a los secuestradores para que la golpearan, y luego, con la ayuda de una infusión a base de plantas, borraran su memoria. Todo para evitar que su hijo continuara unido a una mujer sin título. Devastado, Derek volvió a casa y enfrentó a su padre. Le asestó un golpe que lo hizo caer al suelo. Su madre irrumpió en la sala exigiendo una explicación. El dolor en el pecho de Derek fue insoportable cuando escuchó de labios de su padre que todo era cierto. Pero él no sabía que Celine estaba embarazada. La madre de Derek rompió en llanto. Su familia se desmoronaba frente a sus ojos. Derek, con voz firme, les dio un ultimátum. Debían marcharse de Londres y olvidarse de que alguna vez tuvieron un hijo. Su madre, entre lágrimas, ayudó a su esposo a levantarse y prometió que al día siguiente se irían. Celine dio a luz poco después y se mudó a casa de Derek. Juntos intentaban llevar una vida de padres dedicados. Aunque aún quedaban heridas, la cercanía los sanaba. Compartían besos, miradas y ternura. Meses más tarde, Celine aceptó casarse con Derek. Tiempo después, el cumpleaños de Jasper se acercaba, y Pauline planeó una sorpresa especial, una celebración en la mansión de verano de los Cavendish. Todos aceptaron la invitación, y un mes más tarde, todos habían viajado a la ciudad costera para disfrutar del sol y el ambiente de calor. Esa tarde, Derek y Jasper salieron juntos a revivir sus tiempos de soltería, bares, casinos y risas. Prometieron volver temprano a la mansión, y en esa ausencia, Celine aprovechó que los padres de Derek vivían cerca del área, tomó a la bebé en sus brazos y decidió ir a visitarlos para que conocieran a su nieta. La madre de Derek abrió la puerta, y al ver a Celine con el bebé en brazos, rompió en llanto. Su esposo apareció poco después, quedando inmóvil al comprender quién era. Conmovidos, le pidieron a Celine cargar a la niña, y ella accedió. Acto seguido la invitaron a quedarse en casa unas horas más. En la sala, los padres de Derek le pidieron perdón. Ella, sin rencor, les confesó que no recordaba nada y que, en su corazón, no había odio. Solo deseaba que repararan su relación con su hijo. Antes de irse, les mencionó la fiesta de Jasper y pidió que asistieran. Sería el momento perfecto para reconciliarse con Derek. Celine se despide y regresa a la casa de verano. Horas después, Celine y Pauline veían el reloj marcar las 2:30 de la madrugada, y los esposos de ambas mujeres aún no regresaban. Pauline, furiosa, veía cómo su sorpresa, una segunda ceremonia de matrimonio, se arruinaba, pues ya intuía el estado en que llegaría Jasper.
Cuando finalmente ingresaron por la puerta principal, ambos estaban ebrios y apestaban a tabaco. A la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno era tenso. Jasper no podía ni hablar del mareo y la vergüenza. Pauline, dolida, canceló la ceremonia y agradeció con voz alta a su esposo por arruinar el día que había planeado con mucho amor, alejándose del comedor. Jasper se levanta para seguir a Pauline, comentando que estaría mejor en la tarde y que la ceremonia se mantenía. En horas de la tarde, en medio del caos y con los asistentes llegando, Celine recordó que había invitado a los padres de Derek. Mientras cambiaba la ropa de la bebé, escuchó los gritos de su esposo y corrió a calmar esa escena. Le explicó que ella les había invitado y que deseaba una reconciliación entre ellos. Pero Derek, aún herido, se alejó de sus padres sin una palabra. Celine les pide a los padres que no se vayan. Les promete que intentará mediar con Derek y para hacerles un poco de conversación. Les comenta acerca de la terrible condición física en la que se encontraba Jasper, lo cual había arruinado el ambiente. La madre de Derek ofrece una solución y fue hasta la cocina para preparar un brebaje especial. Media hora después, Jasper estaba en mejores condiciones y la celebración pudo retomarse. Celine ayudó a Pauline a vestirse. Derek buscó los anillos y el padre de Derek se encargó del vino. La madre de Derek cuidaba de la bebé. En pocos minutos, todos estaban listos para presenciar la ceremonia de matrimonio entre Pauline y Jasper. Esta vez, de verdad. Ambos se dieron el sí, y en el momento en que debían beber vino juntos, Pauline se detuvo. Miró a Jasper y anunció a todos, con una sonrisa emocionada, que estaba embarazada. La noticia desató lágrimas y alegría entre todos los presentes. Aquella felicidad derritió tantos corazones, incluido el de Derek, quien se acercó a su madre y la abrazó. Jasper era considerado otro hijo y hermano de los Jones. Acto seguido, giró hacia su padre, quien también derramaba unas lágrimas de felicidad, y lo estrechó con fuerza. El perdón selló la reconciliación. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de Celine y Derek, Pauline y Jasper. Uno donde el amor, pese a los obstáculos, supo abrirse camino. Si te interesan más historias originales, suscríbete al canal y regálame un me gusta.